En una bóveda silenciosa de Nueva York, Londres o Frankfurt, el dinero duerme bajo luces frías y pantallas digitales. Allí el capital se mueve como electricidad, rápido, barato, casi invisible, a miles de kilómetros. En una pequeña empresa de Ciudad de México, Bogotá o Buenos Aires, ese mismo dinero llega pesado, caro, cubierto de intereses que crecen como sombra al atardecer. Es la misma moneda global, pero no el mismo precio. Y esa paradoja define una de las heridas económicas más persistentes de América Latina. La región que alberga algunas de las mayores reservas de litio del planeta, vastos territorios agrícolas, petróleo, gas, biodiversidad y una población joven y urbana, paga sistemáticamente más por el acceso al crédito que gran parte del mundo desarrollado. Mientras economías avanzadas financian gobiernos y empresas con tasas cercanas a cero durante largos periodos, en América Latina el dinero rara vez es barato. Aquí el interés no es solo una cifra, es una barrera, un muro invisible que separa proyectos posibles de sueños aplazados. Pero este fenómeno no es nuevo, tampoco es accidental. Es el resultado de una larga cadena de decisiones, crisis, memorias financieras y estructuras heredadas. Cada punto porcentual adicional en una tasa de interés encierra historias de inflación, defaults, devaluaciones abruptas, promesas rotas y contratos reescritos bajo presión. El dinero, en América Latina, no solo financia, desconfía. Para entender esta dinámica, hay que observar cómo se forma el precio del dinero. No se trata únicamente de oferta y demanda. Es un cálculo colectivo de riesgo. Los mercados, los bancos, los fondos de inversión y las instituciones multilaterales no prestan capital basándose solo en balances. Evalúan estabilidad política, credibilidad institucional, disciplina fiscal, fortaleza monetaria y memoria histórica. América Latina carga con un archivo largo y pesado. En los mercados financieros globales, la región suele aparecer bajo una etiqueta incómoda: economías emergentes. No es un simple adjetivo. Es una categoría que implica volatilidad, mayor prima de riesgo y capital más exigente. Cuando un país latinoamericano emite deuda, compite contra Estados Unidos, Alemania o Japón, pero juega con reglas distintas. Su historia reciente habla más fuerte que sus promesas futuras. El resultado es visible en la vida cotidiana. Créditos hipotecarios más caros, financiamiento empresarial limitado, estados obligados a destinar miles de millones solo para pagar intereses. El dinero caro ralentiza el crecimiento, castiga la inversión productiva y refuerza la desigualdad. Los pequeños emprendedores enfrentan barreras que los grandes conglomerados pueden esquivar, y los gobiernos, atrapados entre necesidades sociales urgentes y restricciones financieras, terminan caminando sobre una cuerda floja permanente. Durante décadas, América Latina ha vivido ciclos repetidos, periodos de bonanza impulsados por precios altos de materias primas, seguidos por caídas abruptas, crisis de balanza de pagos, rescates financieros y ajustes dolorosos. Cada ciclo deja cicatrices. Cada crisis eleva la memoria de riesgo. Y esa memoria se traduce en tasas más altas cuando el capital vuelve a tocar la puerta. Pero el dinero no solo castiga errores pasados, también reacciona a fragilidades estructurales: inflación persistente, monedas débiles, dependencia de exportaciones primarias, sistemas tributarios frágiles, informalidad laboral elevada. Todo esto alimenta una percepción de inestabilidad crónica. Y en el mundo financiero, la inestabilidad se cobra con intereses. Existe otra capa, más silenciosa, pero igual de poderosa: la psicología del mercado. Los inversores globales operan con narrativas. América Latina ha sido durante décadas asociada con volatilidad política, populismo económico, cambios abruptos de reglas y crisis recurrentes. Estas percepciones no siempre reflejan la realidad completa, pero influyen en el precio final del dinero. En finanzas,
La confianza vale tanto como el capital. Sin embargo, reducir esta historia a un simple problema de mala gestión sería incompleto. El sistema financiero global no es neutral. Fue construido por y para las economías centrales. Las reglas del crédito internacional, los flujos de capital, las monedas de reserva y las tasas de referencia responden a dinámicas que rara vez priorizan a los países periféricos. América Latina no solo enfrenta sus propias debilidades internas, también navega corrientes externas que no controla. Así comienza esta historia, no con números fríos, sino con una tensión constante entre potencial y restricción, entre riqueza natural y pobreza financiera, entre crecimiento posible y capital inaccesible. Una región que produce valor, pero paga caro por financiar su propio futuro. Y mientras los bancos centrales del mundo ajustan tasas, los mercados reacomodan portafolios y los gobiernos buscan oxígeno financiero. Una pregunta silenciosa permanece flotando en el aire económico del continente. ¿Cuándo dejó de ser normal pagar más por el mismo dinero? La respuesta no está en un solo evento, ni en un solo país. Está enterrada en siglos de historia, estructuras heredadas y decisiones acumuladas. Para encontrarla es necesario retroceder en el tiempo, mucho antes de los bonos soberanos, las calificadoras de riesgo y los mercados digitales, hasta el momento en que América Latina fue integrada al sistema económico global por primera vez. Y ese origen marcado por extracción, dependencia y desequilibrio aún proyecta su sombra sobre el precio del dinero actual. Mucho antes de que existieran los bancos centrales modernos, los mercados de bonos o las tasas de referencia internacionales, América Latina ya había sido integrada al sistema económico global, pero no como socio igualitario. Su entrada ocurrió bajo una lógica extractiva, diseñada para alimentar imperios lejanos. Oro, plata, azúcar, café y caucho fluyeron hacia Europa mientras el capital regresaba en forma limitada, condicionado y costoso. Desde el inicio, el intercambio fue asimétrico. Durante la colonia, las economías latinoamericanas no se organizaron para desarrollar mercados internos sólidos o sistemas financieros propios. Fueron estructuradas como engranajes de un sistema mercantilista. La riqueza se extraía, se concentraba y se enviaba fuera. El crédito, cuando existía, estaba controlado por casas comerciales extranjeras, órdenes religiosas o élites locales vinculadas al poder colonial. No había incentivos para construir instituciones financieras inclusivas. El dinero era instrumento de control, no de desarrollo. Con las independencias del siglo XIX llegó una nueva promesa: soberanía política y autonomía económica. Pero esa transición ocurrió en un mundo dominado por potencias industriales. Las nuevas repúblicas nacieron con estados débiles, guerras internas, fronteras inestables y economías dependientes de exportaciones primarias. Para financiar infraestructura básica, puertos, ferrocarriles, telégrafos, recurrieron rápidamente al crédito externo. Londres se convirtió en el primer gran banco de América Latina. Bonos emitidos por países recién independizados comenzaron a circular en la City británica. Eran instrumentos atractivos por sus altos rendimientos, pero también arriesgados. Muchos gobiernos carecían de sistemas fiscales sólidos y enfrentaban constantes conflictos internos. Los defaults no tardaron en aparecer. Desde México hasta Argentina, pasando por Perú y Colombia, las suspensiones de pagos se repitieron una y otra vez a lo largo del siglo XIX. Cada incumplimiento no solo afectaba balances, construía reputación. En el mundo financiero, la memoria es larga. Las crisis tempranas consolidaron una imagen de fragilidad institucional que acompañó a la región durante generaciones. Mientras Estados Unidos y Europa fortalecían sus sistemas bancarios, desarrollaban mercados de capitales profundos y consolidaban monedas estables, América Latina permanecía atrapada en ciclos de auge exportador y colapso fiscal.
El modelo económico dominante reforzó esta fragilidad. Las economías latinoamericanas se especializaron en vender materias primas e importar manufacturas. Esto generó una estructura vulnerable a los precios internacionales. Cuando los precios eran altos, entraban dólares, aumentaba el gasto público y se expandía el crédito. Cuando caían, los ingresos fiscales se desplomaban, las monedas se debilitaban y la deuda se volvía impagable. El dinero barato llegaba solo durante las bonanzas y desaparecía en las crisis. A comienzos del siglo XX, la región intentó modificar este patrón. Las guerras mundiales interrumpieron el comercio global y obligaron a muchos países a desarrollar industrias locales. Surgieron bancos públicos, políticas de industrialización y sistemas financieros nacionales más activos. Sin embargo, estos avances se construyeron sobre bases frágiles. La inflación comenzó a instalarse como herramienta para financiar déficits fiscales. El dinero perdió estabilidad y cuando una moneda pierde credibilidad, el crédito se encarece. Durante décadas, los gobiernos recurrieron a emisión monetaria para cubrir gastos sociales, infraestructura y subsidios. En contextos de baja recaudación tributaria y mercados financieros poco profundos, imprimir dinero parecía una solución inmediata. Pero el costo apareció rápido. Inflación crónica, devaluaciones recurrentes y pérdida de poder adquisitivo. Cada episodio erosionaba aún más la confianza en las monedas locales. Mientras tanto, el sistema financiero internacional evolucionaba. El dólar se consolidó como moneda de reserva global. Las tasas de referencia comenzaron a definirse desde bancos centrales de economías desarrolladas. América Latina quedó atada a decisiones tomadas fuera de sus fronteras. Cuando Estados Unidos endurecía su política monetaria, el capital regresaba al norte y dejaba vacíos financieros en el sur. La dependencia externa se profundizaba. Al mismo tiempo, las élites económicas locales mantuvieron una relación ambigua con el desarrollo financiero interno. Grandes fortunas protegían su riqueza en el exterior, dolarizaban ahorros y evitaban invertir en monedas locales. Esto debilitaba aún más los mercados domésticos. Menos ahorro interno significaba mayor dependencia del crédito externo. Y el crédito externo siempre llega con condiciones. Así se fue construyendo un círculo persistente. Instituciones débiles generaban inflación. La inflación debilitaba monedas. Monedas débiles elevaban el costo del crédito. El crédito caro frenaba inversión productiva. El bajo crecimiento reforzaba déficits fiscales. Y los déficits volvían a alimentar inflación. A lo largo de más de un siglo, América Latina heredó algo más que fronteras y banderas. Heredó un patrón financiero profundamente desequilibrado. Un sistema donde el capital entraba rápido y salía aún más rápido. Donde el dinero nunca terminaba de echar raíces. Y cuando el mundo entró en la segunda mitad del siglo XX, con mercados financieros globales cada vez más interconectados, esa herencia no desapareció. Al contrario, se amplificó, porque lo que estaba por venir no sería una simple repetición de crisis aisladas. Sería una tormenta regional, una secuencia de choques financieros que marcaría para siempre la relación de América Latina con el dinero. Una década que transformaría deuda en trauma colectivo y sellaría el precio del capital por generaciones. Ese punto de quiebre llegaría con fuerza brutal en los años 80, y sus efectos aún resuenan en cada tasa de interés que hoy se paga en la región. El amanecer de los años 80 encontró a América Latina endeudada hasta el límite. Durante la década anterior, el dinero internacional había fluido con facilidad. Los bancos estadounidenses y europeos, inundados de petrodólares tras las crisis energéticas, buscaban destinos rentables para prestar. América Latina parecía un candidato ideal. Gobiernos ambiciosos, proyectos de infraestructura,
masivos y economías que prometían crecimiento acelerado. El crédito era abundante, barato, tentador, pero ese equilibrio era frágil. En 1979, la Reserva Federal de Estados Unidos elevó agresivamente las tasas de interés para combatir la inflación interna. De un día para otro, el costo global del dinero se disparó. Los países latinoamericanos, endeudados en dólares y con ingresos volátiles, vieron cómo sus pagos se multiplicaban. En 1982, México anunció que no podía cumplir con sus obligaciones. La señal fue inmediata. El sistema financiero internacional cerró el grifo. Comenzaba la llamada década perdida. Los flujos de capital se evaporaron. Las monedas se desplomaron. Los gobiernos se vieron obligados a recortar gasto, congelar salarios y privatizar activos estratégicos. Programas de ajuste estructural, diseñados junto a organismos multilaterales, se implementaron en casi toda la región. La prioridad dejó de ser el crecimiento. Pasó a ser la supervivencia financiera. El impacto social fue profundo. El desempleo aumentó. La pobreza se expandió. Y, mientras tanto, la deuda seguía creciendo por efecto de intereses acumulados. América Latina no solo pagaba más por el dinero, pagaba durante más tiempo. Cada renegociación incluía condiciones más estrictas, mayores primas de riesgo y supervisión externa más intensa. A finales de los años 80 y comienzos de los 90 llegó una nueva narrativa: estabilidad macroeconómica, liberalización financiera y apertura comercial. Muchos países adoptaron regímenes de metas de inflación, fortalecieron bancos centrales y privatizaron sistemas financieros. El capital volvió a entrar. Los mercados celebraron. Las tasas bajaron temporalmente, pero la estructura seguía siendo vulnerable. En 1994, México volvió a convertirse en epicentro. La crisis del tequila sacudió a toda la región. Inversionistas retiraron capital de mercados emergentes en cuestión de semanas. El peso se devaluó, las reservas internacionales se evaporaron y fue necesario un rescate financiero internacional. La lección quedó clara. La confianza era volátil y el castigo inmediato. Pocos años después, Asia enfrentó su propia crisis y aunque ocurrió al otro lado del planeta, sus efectos golpearon directamente a América Latina. Los flujos globales se contrajeron. Brasil enfrentó presiones cambiarias. Argentina comenzó a mostrar grietas profundas en su sistema monetario rígido, anclado al dólar. El colapso argentino de 2001 fue uno de los episodios financieros más traumáticos de la historia regional. Congelamiento de depósitos, default soberano, pobreza masiva y una ruptura abrupta del contrato social. El sistema financiero quedó marcado por una desconfianza estructural. Años después, aun cuando la economía se recuperó, la reputación crediticia tardó mucho más en sanar. En paralelo, otros países enfrentaban crisis bancarias propias. Ecuador dolarizó su economía tras un colapso financiero interno. Venezuela comenzó un proceso de controles cambiarios y monetarios que con el tiempo desembocaría en una de las hiperinflaciones más severas del mundo moderno. Bolivia, Perú y Brasil vivieron episodios de inflación extrema antes de estabilizar sus monedas. Cada uno de estos eventos alimentó una narrativa regional de alto riesgo. Para los mercados internacionales, América Latina se convirtió en sinónimo de volatilidad estructural, y esa percepción se tradujo directamente en primas de riesgo más altas, exigencias de rendimiento mayores y contratos financieros más rígidos. Incluso durante los años de bonanza de materias primas entre 2003 y 2013, cuando China impulsó la demanda global y los precios alcanzaron niveles históricos, el dinero barato nunca fue completamente estable. Entraba rápido,
pero también salía rápido. Cuando el ciclo terminó y los precios comenzaron a caer, las monedas volvieron a debilitarse y las tasas subieron una vez más. La pandemia de 2020 fue otro punto de inflexión. Los gobiernos aumentaron gasto para sostener economías paralizadas. La deuda pública creció aceleradamente. Cuando la inflación global regresó y los bancos centrales del mundo desarrollado endurecieron su política monetaria, América Latina volvió a sentir el golpe primero y más fuerte. La región no solo enfrenta choques externos, carga con la memoria de cada crisis pasada. Cada default, cada devaluación, cada reestructuración alimenta el archivo invisible del sistema financiero global. Un archivo que se consulta cada vez que un país emite deuda, negocia financiamiento o intenta estabilizar su moneda. Y así, el costo del dinero se convirtió en una especie de herencia intergeneracional. No depende únicamente de las políticas actuales. Está condicionado por décadas de episodios traumáticos que aún pesan sobre balances, reputaciones y expectativas. Pero estas crisis no actúan solas. Operan dentro de una maquinaria compleja. Un sistema global de reglas, incentivos, flujos y percepciones que define quién paga poco y quién paga caro. Para entender por qué este patrón persiste, hay que observar de cerca esa maquinaria invisible. Sus engranajes, sus centros de poder y sus lógicas internas. Porque el dinero no se mueve al azar. Sigue rutas precisas. Y esas rutas determinan el precio que América Latina paga cada día por financiar su propio desarrollo. Detrás de cada tasa de interés que aparece en un contrato, existe una red invisible de cálculos, percepciones y estructuras globales. El dinero no solo se presta, se calibra, se protege, se asegura contra el riesgo. Y en esa arquitectura financiera, América Latina ocupa una posición estructuralmente más vulnerable. Todo comienza con la noción de riesgo país. No es una cifra abstracta, es una síntesis de historia, política, estabilidad macroeconómica y reputación financiera. Cuando un gobierno latinoamericano emite deuda, los inversores comparan su perfil con el de economías consideradas seguras. La diferencia entre ambos rendimientos se convierte en una prima. Esa prima es el precio de la desconfianza. Las calificadoras de riesgo juegan un papel central. Analizan déficits fiscales, reservas internacionales, estabilidad institucional, independencia de bancos centrales y previsibilidad regulatoria. Sus informes influyen directamente en el apetito de los grandes fondos. Una rebaja en la calificación puede disparar salidas masivas de capital en cuestión de horas. Y cuando el capital huye, el costo del dinero sube para todos, gobiernos, empresas y familias. Pero el sistema no se limita a evaluaciones técnicas. Existe un componente estructural más profundo, el dominio de ciertas monedas. El dólar estadounidense funciona como columna vertebral del sistema financiero global. La mayoría de las transacciones internacionales, deudas soberanas y contratos comerciales están denominados en dólares. Para América Latina, esto implica una dependencia permanente de una moneda que no controla. Cuando la Reserva Federal sube tasas, el capital global se reacomoda. Los inversores prefieren activos denominados en dólares, considerados más seguros. Esto provoca salidas de capital de mercados emergentes, depreciación de monedas locales y presiones inflacionarias. Para defender sus monedas, los bancos centrales latinoamericanos se ven obligados a subir sus propias tasas, incluso cuando sus economías internas están debilitadas. Así, la política monetaria de una potencia extranjera termina influyendo directamente en el crédito hipotecario de una familia en Lima o en el financiamiento de una pyme en Sao Paulo. La inflación es otro engranaje clave. En muchas economías latinoamericanas, la inflación no es solo un fenómeno coyuntural, es estructural. Está vinculada a sistemas fiscales débiles,
dependencia de importaciones, informalidad laboral y choques externos frecuentes. Cuando la inflación es alta o inestable, el dinero pierde poder adquisitivo rápidamente. Para compensar esa pérdida, los prestamistas exigen tasas más altas. La volatilidad cambiaria refuerza este problema. Empresas que se endeudan en dólares pero generan ingresos en monedas locales enfrentan riesgos constantes. Una devaluación abrupta puede duplicar el peso real de una deuda en cuestión de semanas. Para protegerse, los bancos incorporan ese riesgo en sus tasas. El resultado es crédito más caro desde el inicio. El sistema bancario doméstico también opera bajo restricciones. En muchos países latinoamericanos, los mercados de capitales son pequeños y poco profundos. El ahorro interno es limitado. Gran parte de la población no está plenamente bancarizada. Esto reduce la disponibilidad de fondos locales para prestar. Menos oferta de crédito implica precios más altos. Además, los bancos suelen preferir prestar al Estado antes que al sector productivo. Los bonos soberanos ofrecen rendimientos atractivos con menor riesgo regulatorio. Esto desplaza recursos que podrían financiar empresas, innovación o infraestructura. El Estado compite con el sector privado por el mismo capital, elevando aún más el costo del dinero. A nivel global, los grandes fondos de inversión administran billones de dólares. Sus decisiones se basan en algoritmos, modelos de riesgo y estrategias de corto plazo. América Latina es tratada muchas veces como un bloque homogéneo. Una crisis política en un país puede generar salidas de capital en toda la región. Esta dinámica amplifica la volatilidad y encarece el financiamiento incluso para economías relativamente estables. Los organismos multilaterales cumplen un rol ambivalente. Por un lado, proporcionan financiamiento en condiciones más favorables y actúan como anclas de estabilidad. Por otro, sus programas suelen imponer ajustes fiscales estrictos que limitan el margen de maniobra de los gobiernos. La región depende de estas instituciones para evitar colapsos financieros, pero esa dependencia también refuerza la percepción de fragilidad estructural. Todo este sistema opera como una maquinaria de engranajes interconectados. Inflación, tipo de cambio, riesgo país, política monetaria internacional, calificaciones crediticias y flujos de capital se retroalimentan constantemente. Cuando uno se mueve, todos reaccionan. El resultado es un patrón persistente. América Latina paga una prima por existir fuera del núcleo financiero global. Una prima que no se elimina fácilmente con reformas aisladas, porque no es solo un problema de política económica. Es una cuestión de posición dentro del sistema internacional. Sin embargo, esta maquinaria no es completamente rígida. Existen países que han logrado reducir gradualmente sus costos financieros mediante estabilidad institucional, disciplina fiscal, fortalecimiento monetario y desarrollo de mercados internos. Pero incluso en esos casos, la brecha con las economías desarrolladas sigue siendo visible. Y ahora, el sistema enfrenta una nueva etapa. Un mundo más fragmentado, tensiones geopolíticas crecientes, reconfiguración de cadenas de suministro y competencia entre potencias. Estos cambios están alterando los flujos de capital y redefiniendo prioridades financieras globales. Para América Latina, el presente no es simplemente una continuación del pasado. Es una nueva encrucijada, una etapa donde viejas vulnerabilidades se combinan con desafíos inéditos y donde el costo del dinero vuelve a ocupar el centro del debate económico. La pregunta ya no es solo por qué la región paga más, es si el contexto actual permitirá, por primera vez en décadas, romper ese patrón, o si la maquinaria global seguirá girando en la misma dirección, reforzando el precio invisible que pesa sobre su desarrollo. El mundo que emergió después de la pandemia no se parece al que existía antes. Las cadenas de suministro se fracturaron.
La inflación regresó con fuerza a economías que llevaban décadas sin verla, y los bancos centrales más poderosos endurecieron su política monetaria a una velocidad histórica. Para América Latina, este nuevo escenario no fue una sorpresa. Fue la reactivación de una vieja dinámica amplificada por una crisis global, sin precedentes. Durante 2020 y 2021, el dinero volvió a fluir con relativa facilidad. Las tasas cercanas a cero en Estados Unidos y Europa empujaron capital hacia mercados emergentes. Muchos gobiernos latinoamericanos aprovecharon ese breve respiro para financiar paquetes de estímulo, sostener ingresos y evitar colapsos sociales. La deuda pública creció rápidamente, pero el costo parecía manejable. Ese equilibrio duró poco. Cuando la inflación global comenzó a acelerarse, las economías centrales reaccionaron con subas agresivas de tasas. En cuestión de meses, el capital volvió a migrar hacia activos considerados seguros. Las monedas latinoamericanas enfrentaron presiones renovadas. Los bancos centrales regionales se vieron obligados a responder antes que sus pares del norte, subiendo tasas incluso cuando el crecimiento aún era frágil. El resultado fue una paradoja conocida. Para controlar la inflación y proteger la estabilidad cambiaria, América Latina tuvo que encarecer el crédito interno, enfriando economías que todavía no se habían recuperado completamente del shock pandémico. Al mismo tiempo, el escenario geopolítico comenzó a reconfigurarse. La rivalidad entre Estados Unidos y China transformó los flujos de inversión global. América Latina, rica en minerales estratégicos como litio, cobre y tierras raras, volvió a adquirir relevancia. Pero esta nueva atención no implicó necesariamente financiamiento barato. Al contrario, llegó acompañada de competencia entre potencias, contratos estratégicos y nuevos tipos de dependencia. China se consolidó como uno de los principales prestamistas bilaterales de la región. Financió infraestructura, energía y transporte. Sin embargo, muchos de estos acuerdos estuvieron vinculados a exportaciones futuras de materias primas, reproduciendo patrones históricos. Capital que entra hoy a cambio de recursos mañana. El dinero fluye, pero condicionado. Los organismos multilaterales también regresaron al centro del escenario. Países con desequilibrios fiscales profundos recurrieron nuevamente a programas de asistencia. Estos acuerdos proporcionaron estabilidad de corto plazo, pero reforzaron ajustes presupuestarios que limitaron el margen para políticas expansivas. El dilema persistía: estabilidad financiera versus crecimiento económico. En paralelo, la desigualdad interna se convirtió en un factor financiero. Sociedades más polarizadas generan mayor incertidumbre política, cambios frecuentes de rumbo económico, reformas revertidas y tensiones sociales elevan el riesgo percibido por los mercados. El costo del dinero no solo refleja indicadores macroeconómicos, también refleja el clima social. Las monedas digitales, las fintech y los nuevos sistemas de pago prometieron democratizar el acceso financiero. Y en parte lo lograron. Millones de personas ingresaron al sistema bancario por primera vez. Pero estas innovaciones no eliminaron la estructura central del crédito. El precio del dinero sigue determinado por los mismos centros de poder monetario global. Mientras tanto, la región enfrenta desafíos internos profundos: baja productividad, informalidad laboral persistente, sistemas tributarios regresivos y dependencia de exportaciones primarias. Estos factores limitan el crecimiento sostenido y reducen la capacidad de generar ahorro interno. Sin ahorro, no hay crédito barato. Sin crédito barato, el desarrollo se ralentiza. Algunos países lograron avances importantes, fortalecieron sus bancos centrales, estabilizaron inflación y desarrollaron mercados financieros más profundos. Sin embargo, incluso estos casos exitosos siguen pagando primas más altas que las economías desarrolladas. La brecha se redujo, pero no desapareció. El presente se convierte así en una encrucijada histórica.
América Latina se encuentra atrapada entre oportunidades estratégicas, recolación industrial, transición energética, digitalización y viejas vulnerabilidades financieras. El mundo necesita sus recursos. Sus mercados internos siguen creciendo, pero el precio del capital continúa siendo un freno silencioso. Cada punto porcentual adicional en una tasa de interés representa hospitales que no se construyen, empresas que no nacen, infraestructura que se posterga. El dinero caro no es solo un problema técnico, es una fuerza que moldea el futuro social y económico de la región. Y aún así, algo está cambiando. La discusión ya no gira únicamente alrededor de ajustes fiscales y control inflacionario. Comienza a emerger una conversación más profunda. Cómo construir soberanía financiera, cómo desarrollar mercados internos sólidos, cómo reducir dependencia externa y cómo reconstruir la confianza institucional a largo plazo. Pero esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Requiere estabilidad política, disciplina fiscal sostenida, reformas estructurales y, sobre todo, continuidad. Porque el capital no responde a discursos, responde a décadas de comportamiento consistente. América Latina se mueve ahora sobre una línea delgada entre repetir ciclos pasados o redefinir su relación con el dinero. El futuro aún no está escrito, pero el peso de la historia sigue presente, observando cada decisión, cada emisión de deuda, cada movimiento del mercado. Y es en este punto donde pasado y presente se cruzan, donde surge la pregunta final: si la región ha aprendido lo suficiente como para romper el patrón, o si seguirá pagando, generación tras generación, el precio invisible de su propia historia financiera. Hay momentos en la historia en los que las fuerzas invisibles se vuelven visibles, no en gráficos ni en balances, sino en decisiones cotidianas. Una fábrica que no abre, un joven que no consigue crédito para emprender, un Estado que posterga hospitales para pagar intereses. El dinero caro deja de ser un concepto abstracto cuando se convierte en límite. América Latina ha caminado durante siglos con ese peso sobre los hombros, no siempre por las mismas razones, pero casi siempre bajo la misma lógica. Una región rica en potencial, atrapada en un sistema financiero que le exige más para avanzar, como si cada paso hacia el futuro debiera pagarse dos veces. Sin embargo, la historia no es un guión cerrado. No está escrita en piedra. Está escrita en decisiones. Y por primera vez en mucho tiempo, el contexto global ofrece una oportunidad ambigua, peligrosa, pero real. La transición energética necesita litio, cobre, agua y energía limpia. La relocalización industrial busca nuevas geografías. El mundo digital demanda mercados jóvenes y conectados. América Latina cumple con todas esas condiciones. La pregunta ya no es si la región tiene recursos. Eso nunca estuvo en duda. La pregunta es si puede construir las instituciones necesarias para transformar recursos en desarrollo sostenible. Si puede crear reglas estables que sobrevivan gobiernos. Si puede reducir la inflación no solo con medidas de emergencia, sino con estructuras fiscales sólidas. Si puede fortalecer monedas locales hasta que el ahorro interno deje de huir hacia el exterior. Porque el precio del dinero no baja por decreto. Baja cuando se construye confianza. Y la confianza no se improvisa. Se gana lentamente, crisis tras crisis, decisión tras decisión. Existen ejemplos dentro de la propia región que muestran que el cambio es posible. Países que lograron reducir su inflación durante décadas, desarrollar mercados de capitales internos, estabilizar sus monedas y disminuir gradualmente su prima de riesgo. No fue rápido, no fue perfecto, pero ocurrió y demuestra que el destino financiero no está completamente predeterminado. Al mismo tiempo, el sistema global sigue siendo desigual.
Las reglas no cambian al mismo ritmo para todos. Las monedas de reserva continúan concentrando poder. Las decisiones de unos pocos bancos centrales aún mueven billones en segundos. América Latina seguirá operando dentro de ese tablero, pero eso no significa que esté condenada a jugar siempre desde la misma casilla. La verdadera batalla no se libra solo en los mercados internacionales. Se libra dentro de cada país, en la calidad del gasto público, en la transparencia institucional, en la estabilidad regulatoria, en la educación financiera, en la capacidad de sostener políticas más allá de ciclos electorales, porque el dinero caro no es solo consecuencia del pasado, es reflejo del presente y advertencia del futuro. Si la región continúa atrapada en ciclos de polarización política, cambios abruptos de rumbo económico y dependencia excesiva de materias primas sin valor agregado, el patrón se repetirá. El capital seguirá llegando rápido y yéndose aún más rápido. Las tasas seguirán elevadas. La brecha con las economías desarrolladas se mantendrá. Pero, si América Latina logra consolidar estabilidad, diversificar su matriz productiva, fortalecer instituciones y construir mercados internos profundos, algo fundamental puede comenzar a cambiar: la narrativa. Y en finanzas, las narrativas importan, definen flujos, expectativas y precios. Una región percibida como estable, predecible y confiable paga menos por el mismo dinero. No porque el sistema sea justo, sino porque el riesgo percibido disminuye. El futuro financiero de América Latina no depende de una sola reforma ni de un solo gobierno. Depende de una acumulación de pequeñas decisiones correctas sostenidas en el tiempo. Depende de romper la lógica del corto plazo. Depende de entender que el verdadero desarrollo no se construye con deuda barata momentánea, sino con instituciones fuertes que hagan innecesario pagar primas eternas. En este punto de la historia, el continente se encuentra frente a un espejo. En él se reflejan siglos de extracción, crisis, defaults, inflación y oportunidades perdidas. Pero también se refleja algo más: una nueva generación, conectada, educada, consciente de los errores del pasado y de las oportunidades del presente. El precio del dinero ha sido durante demasiado tiempo una barrera silenciosa, un impuesto invisible al futuro. La gran pregunta no es si América Latina seguirá pagando más. La pregunta es, ¿cuándo decidirá dejar de aceptar ese precio como normal? Porque cuando una región deja de resignarse, comienza el verdadero cambio. Y ese cambio no empieza en Wall Street ni en Bruselas. Empieza en casa, en la forma en que se gobierna, se produce, se ahorra y se confía. El dinero al final no es solo capital, es un reflejo del orden que una sociedad construye. Y ese orden aún puede reescribirse.